Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA. En este segundo día de Unconvention Rehuman vamos a hablar de ciudadanías mundiales, ciudadanías globales, en términos de esa construcción de esa misma ciudadanía a partir de procesos tecnológicos, procesos educativos, de inteligencia artificial. Para hablar de este tema nos acompaña desde Costa Rica, aunque ya es Argentina, nos acompaña Romina Giselle Kasman. Bienvenida, tú vienes de parte de UNESCO en su oficina en San José, Centroamérica y México. Ajá. Y Colombia, precisamente. Bienvenida a Uniminuto Radio, Uniminuto y a la Unconvention Rehuman. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida a Uniminuto por la invitación y también muy impresionada por el evento. Me parece un evento no solo importante por el tema, sino también significativo en las conversaciones, en el formato. Creo que el formato también está ayudando a que esas conversaciones sean significativas y también no tan teóricas, ¿no? Son conversaciones que van entre lo teórico, lo pragmático, la experiencia de las personas. Entonces, muy agradecida a Uniminuto y también a Virtual Educa. Ok, no, el gusto es nuestro. Argentina, que transita por Costa Rica, por México, por Colombia y diferentes países en Centroamérica. Eso te da un contexto, al menos, de Latinoamérica en su conjunto, pero estamos hablando de ciudadanías globales y esa construcción desde el ejercicio ciudadano como tal. Hablemos de eso que vienes a proponernos, de esta charla que tienes preparada para el auditorio en el Teatro Minuto de Dios. Bueno, a ver, primero cuando uno trabaja el tema de ciudadanía mundial, uno quizás todavía sigue pensando en la contraposición entre lo local, lo nacional y lo global. Por supuesto que sí siguen existiendo distintos ámbitos, pero el ser humano, la ciudadanía, ¿sí? La humanidad es una sola. Entonces, desde la UNESCO trabajamos el concepto de ciudadanía como el concepto de ciudadanía mundial como el sentimiento de pertenencia a una humanidad común. Y eso empieza no solo con lo global, sino también con el que tengo al lado. Es decir, aquí estamos viviendo juntos. Nosotros preferimos hablar hay un concepto en inglés que se llama living together, que es vivir juntos. Porque yo puedo convivir con vos y puedo tolerar y puedo coexistir, pero eso no significa que tengamos sentimientos que nos unen. Valores, ¿no? Compartidos. Valores compartidos y sobre todo una relación humana. La solidaridad, la empatía, el amor, el cariño, la amistad, esas no son cosas que se enseñan, digamos, tradicionalmente. Es decir, pareciera que uno cuando llega a la escuela, ¿no? O transita en su vida, esas cosas no se tienen que seguir enseñando. Por supuesto, la casa es muy importante, sí, pero que vos tengas amor, contención, que puedas crecer en la relación con el otro, que entiendas que el otro es parte tuya, es decir, una mirada rusoniana de que vos tenés, bueno, hay una parte individual, personal, pero vos perteneces a algo mayor, ¿no? Ese todo común, vos formás parte de ese todo común, ¿no? Entonces, a veces también las brechas, que por supuesto, las brechas de inequidad, ¿no? que tenemos y son durísimas, estructurales, a veces que pensamos que nunca se van a poder resolver, también tienen que ver con la exclusión de las personas, no solo socioeconómica, no solo de sus derechos, sino también en términos de ese sentimiento de pertenencia a una humanidad, de ese sentimiento de pertenencia a su comunidad. O sea, hay personas que están en su comunidad, pequeña, grande, y no se sienten parte. Pasa mucho con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y eso es parte de las violencias que viven, ¿no? ¿Es la violencia la que produce ese desarraigo, esa ruptura? Es que son diferentes tipos de violencia. Sí. O sea, yo creo que cuando se violan los derechos humanos, uno piensa en la violencia física, ¿verdad? También la violencia verbal, pero la violación de los derechos humanos, el hecho de que vos no puedas ejercer tus derechos, es una forma de violencia, ¿no? Y es una forma de violentarse contra esa persona e impedirle tener una vida digna, un trabajo decente, ¿no? Y poder realizarse, ¿sí? Poder realizarse porque uno se realiza con el otro. Entonces, en mis trabajos en ciudadanía, por ejemplo, una vez me tocó en un país trabajando con jóvenes, porque bueno, hagamos proyectos y proyectos para la comunidad. Entonces, un joven me llamó aparte y me dijo, mira, a mí me encanta, pero yo no me siento parte de esto. O sea, yo no me siento parte y no entiendo por qué tengo que hacer algo por el bien común. Y eso me pareció un planteo muy estructural. Yo digo, entonces hay que plantear y hay que enseñar por qué es importante trabajar por el bien común. Entonces, yo que trabajo hace casi 20 años en temas de educación cívica ciudadana y que la paz, el tema fue evolucionando,
Yo creo que esta definición que tiene UNESCO del sentimiento de pertenencia a una humanidad común, que es básicamente la construcción y el fortalecimiento de la relación con los otros, creo que es básico. Para mí la educación ciudadana pasa por eso. Entonces, cuando uno habla de la inteligencia artificial y el aislamiento o el quiebre de las relaciones humanas, porque los discursos de odio, racismo, xenofobia, porque los algoritmos, porque, ¿no? O sea, los prejuicios y todo lo que va apareciendo en esa intermediación, si yo no me puedo relacionar con el otro, no hay ejercicio de ciudadanía. Y ahí hay una ruptura. Exactamente. Sí. Y eso es seguramente lo que está sucediendo con nuestros jóvenes. Muchos de ellos, como nacieron también con esto prácticamente pegado al brazo, en una extensión de su cuerpo, muchos de ellos no se sienten parte como de nada, o de todo y de nada al mismo tiempo, a la misma vez. Bueno, lo que pasa es que también, digo, si lo enfocás desde ese lugar, hay una parte de razón. Es el mercado que les está ofreciendo, les está generando un espacio, no podríamos decir de realización, pero un espacio de interacción con un objeto. Ahora, y reconocimiento también, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hace la sociedad para generarle oportunidades a esos jóvenes, a esos niños, niñas, adolescentes, para que se sientan parte de algo? O sea, estamos nosotros generando los espacios, las oportunidades de participar. Participar es ser parte de algo. ¿De qué? De un todo, ser parte del otro. Entonces, estamos generando las oportunidades porque una cosa decimos, a los chicos solo les interesa eso. Y no es solo cuestión de interesarles, es un propósito, ¿no? Aquí estamos hablando de educar con propósito, ¿no? Entonces, si ellos no tienen un propósito y si no entienden que el otro es importante, o sea, yo puedo, por ejemplo, en caso de cambio climático, y conocemos y las causas y las consecuencias, pero no podemos solamente dejarlo algo del reciclaje, la economía circular. Tenemos que tomar conciencia que el cambio climático es un factor causante de la violación de los derechos de otras personas. Y que sus causas también tienen que ver con eso y sus consecuencias también. Entonces, cuando uno habla de vamos a construir resiliencia frente al cambio climático, tienes que hablar de temas de justicia, tienes que hablar de derechos. O sea, hay que empezar a hablar de las cosas de una manera más transparente, sistémicas, porque lo que hoy pasa es que tenemos un sistema. La pregunta es, ¿cuáles son hoy las relaciones de poder que están? O sea, ¿por qué tenemos a los chicos así? O sea, ¿qué tipo de sociedad? La pregunta es, ¿qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de desarrollo estoy buscando? ¿Qué tipo de humanidad será en el futuro? Exacto. ¿Sí? Esas generaciones que están creciendo así, ¿podrán construir algo de manera colectiva en el futuro? ¿Podrán garantizar la supervivencia de nuestra especie? Bueno, nos interesa que la especie sobreviva, no lo sé, pero pueden ser preguntas que a lo mejor ellos se están haciendo y algunos, de verdad lo he escuchado de jóvenes, dicen, a mí no me interesa, si el día de mañana tengo que morir, pues moriré, y si tiene que morir el resto de la gente también, pues que muera. Una especie de, ¿cuál es la palabra? De importaculismo. Claro. Es un modo muy elegante. Pero iba a decir egocentrismo, pero sí, el término cabe. Lo vamos a importar. Porque también está ahí, por un lado, la labor de las y los docentes, ¿verdad? Directivos escolares, otro personal educativo. Eso es muy importante, la labor de la comunidad, los principios, los valores. La inteligencia artificial no te da eso. Pero no es que no te da eso, digo, te lo podría escribir. Si vos le preguntás al chat GPT, háblame de valores, pero eso se cultiva, o sea, eso está acá, ¿no? O sea, es lo que estamos construyendo. Por ejemplo, antes de empezar me preguntaba, ¿y a qué médico fuiste? ¿No? O sea, y porque aquí le contamos a la audiencia que yo estaba de vacaciones, entonces en mi país una de las cosas que aprovecho es ir a los médicos. Pero hay un cuidado ahí atrás. Es decir, vos te interesaste por un segundo y ese interés genera una empatía, genera un sentimiento, genera una atención. Yo me siento valorada y reconocida. Y si todos podemos tener la chance de ser valorados y reconocidos, qué importante es para la autoestima, la autoconfianza. Mira, una vez estaba en una escuela que nos habían llamado de una secretaría de educación en otro país porque había problemas de violencia, ¿no? Muchos años. Y entonces entramos en una escuela, vamos a hacer proyectos para pensar juntos. Lo primero que empezamos a ver es cuáles son las causas de violencia, ¿no? Los chicos con cutting, o sea, pasó de todo. Y entonces en un aula el proyecto era pedirle a los padres que los quieran. Wow. Hasta ahí llegamos. Entonces grabaron poesías
en CD en ese momento, estamos hablando de un tiempo, para que los papás los escuchen y los quieran, porque ellos sentían que la violencia venía de la falta de afecto, nadie les había dado cariño. Entonces aquí estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos fugando por un montón de cosas que son muy importantes, pero el problema es el cuidado de uno. Eso es la inteligencia, o sea, la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero el cuidado, el respeto, la valoración, no lo puede hacer. Es volver a eso que nos hace humanos, ese contacto, ese cuidado, ese relacionamiento, es estar juntos, pero convivir juntos. Exactamente. Y eso, todavía la inteligencia artificial nos da listado de lo que hay que hacer, pero nos quedamos ahí, pero realmente, como lo dice Romina, es reconstruir hogares, es reconstruir relaciones, es ser parte de lo que llamamos humanidad. No, y a vos cuando te preguntan, o sea, por ejemplo, yo estaba en una conferencia, bueno, había un conferencista, y entonces él pregunta, ¿qué es lo más importante en la educación? Bueno, yo creo que fui la única que contesté ser buenas personas. O sea, yo sí me preocupo, por ejemplo, por mi hija en que realmente sea una buena persona. Por supuesto, necesita tener los saberes fundamentales para desempeñarse en la vida, pero necesita ser una buena persona. Eso, ahí está también el rol de los padres, madres, cuidadores, las comunidades, las y los docentes. Es tan esencial como ser una buena persona que aporta al mundo, constructiva, que no destruye. Es decir, muchas escuelas o en universidades, vamos a formar los líderes. Y yo pregunto, ¿qué es un líder? Porque, ojo, estamos llenos de líderes en el mundo, estamos llenos de guerra, de pobreza, de hambre. Entonces, hay liderazgos que pueden tomar decisiones que pueden destruir la humanidad. Entonces, yo diría, ¿qué tipo de líder formo yo para poder lograr una humanidad mejor? Porque la universidad también es ese lugar, formar tomadores de decisión, ¿no? Es decir, gente que pueda incidir desde donde quiera en la transformación de la sociedad. Romina Giselle Kasman. Muchísimas gracias por haber pasado por acá. Sabemos que tu tiempo y tu agenda es corta, muy apretada. Siempre bienvenido a Uniminuto. Gracias por estas reflexiones en términos de lo que necesitamos en este planeta. Buenas personas. Muchísimas gracias. Gracias. Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA.